En un video pasado les hablé sobre las peores copias de Poppy Playtime. Y ese video tuvo un recibimiento enorme, con más de 3000 me gusta y superando las 50.000 visualizaciones. Y como sé que les encanta esta clase de contenido, decidí abarcar el otro extremo. Ya revisamos las peores copias de Poppy Playtime, y algunas la verdad, pero que están pésimas. Pero también hay otros videojuegos que han demostrado muchísimo potencial, y que se han inspirado bastante en todo lo que es el mascot horror, para traernos propuestas interesantes y muy buenas. Es por esto que en este video te voy a hablar de los mejores juegos mascot horror próximos a salir este año y el próximo para que los conozcas de una vez por todas y así estés familiarizado con ellos. Esta no es una lista ni un top ni nada por el estilo, pero les daré mi opinión de cada uno conforme vayan saliendo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. Finding Frankie es de los pocos mascot horror que he visto que no depende de secuencias preescritas o de momentos espeluznantes para que sea verdaderamente interesante, sino que lo que decidieron hacer como prioridad para este videojuego fue plasmarnos un gameplay interesante y sencillo, donde tendremos que hacer mucho parkour en un complejo precisamente de eso mismo, parkour, mientras intentamos sobrevivir de Frankie, una especie de monstruo animatrónico que nos recuerda bastante a Boxy Boo. Su apartado artístico, sus mecánicas y su jugabilidad, y el hecho de que se vea tan interesante es lo que da ganas de jugarlo y hace que este juego sea una de las propuestas que más ansío ver este año. Hace poco nos mostraron parte del gameplay, así como teasers y trailers, y es una propuesta que personalmente creo que de todas las que veremos este año es la que más vale la pena. Su estilo de mecánica de parkour es algo que desafía completamente a las mecánicas ya vistas en otros juegos de este estilo, sino que invita también al jugador a realmente divertirse y sentir esa ansiedad y presión que nos generaba el sentir que algo nos persigue mientras tenemos que hacer parkour para sobrevivir. Sencillamente una propuesta interesante. Les dejaré el enlace al Steam abajo en la descripción para que vayan a ponerlo en lista de deseados. Este es otro videojuego mascot horror que me resulta muy interesante, donde Fred apareció prácticamente de la nada, pero fue una sorpresa gratificante, y eso es porque está siendo dirigido por el artista musical Rocket Gaming, y como podrán imaginarse, este mascot horror nos trae una propuesta distinta, donde seremos nosotros uno de los monstruos, en lugar de ser el típico humano que viene a intentar sobrevivir en un entorno infantil. Y a pesar de ser un monstruo, nuestra tarea será aprovechar la música para resolver puzzles, sobrevivir en este entorno hostil, y donde el juego se vale mucho más del terror psicológico para estar por encima del típico mascot horror que verán por ahí, con un estilo visual bellísimo y una estética impresionante, donde Fred se ganó automáticamente el corazón de todos, ya que no planea igualarse a los demás juegos en mecánicas ni historia. Según lo que nos cuenta el desarrollador, quieren empujar un poco más los límites sobre lo que es un mascot horror de verdad, para intentar hacerlo mucho más oscuro y sangriento de lo que estamos acostumbrados. Así que, aunque el género mascot horror puede estar un poco sobresaturado de juegos pésimos, ver que desarrolladores como este quieren intentar hacerlo un poco más lúgubre y oscuro de lo habitual es un aire fresco, considerando que hacen falta más juegos de este estilo que se atrevan a romper el molde. El enlace al Steam estará abajo en la descripción para que lo pongan en lista de deseados. Este es otro juego que me emociona bastante conocer. Glitch Out es un juego indie de terror y de acción donde estaremos dentro de una especie de complejo repleto de criaturas extrañas. No sabemos muy bien a detalle sobre su historia, pero sí sabemos que hay una cantidad enorme de seres de otros planetas que están intentando escaparse de este complejo, y nuestra misión será escapar de aquí antes de que acaben con nuestra vida, aprovechando por supuesto la compañía de una inteligencia artificial que nos va a guiar por todo este trayecto. Se ve que el estilo artístico recuerda muchísimo a Bendy, del que está altamente inspirado por supuesto, más que todo por ese apartado de coloreado y esas texturas cartoon. Pero a pesar de eso, el juego se ve bastante interesante y puede que nos llevemos una que otra sorpresa. Lo que veo atractivo de este proyecto es el hecho de que está siendo dirigido por un creador de contenido llamado como Super Horror Bro, o también llamado Mike, que seguramente no conocerán en este lado del charco, pero fue una de las más grandes inspiraciones, si no es que la inspiración para mi canal como lo es hoy en día. Es por esto que este proyecto me llena de muchísima emoción, ya que se nota mucho el esmero y la dedicación para hacerlo un juego interesante, y que seguramente nos deje a todos sorprendidos. El Steam también estará abajo en la descripción para que puedan ponerlo en lista de deseados.
Era sabido que tarde o temprano íbamos a hablar de Amanda the Adventurer. Amanda la Aventurera fue un juego que cambió muchísimo. Originalmente solía ser un videojuego que fue muy criticado debido a que le faltaba bastante contenido y se veía algo feo. Sin embargo, después de que salió una actualización con el juego completo, y luego de ver que el juego sí que tenía muchísimo contenido que daba material para teorías, y conocer la historia de esta serie animada maldita, pues se ganó el cariño de la gente, convirtiéndose en uno de los juegos mascot horror más aclamados, e incluso volviéndose un ejemplo, pues a diferencia de los demás que tratan de ser una copia exacta de lo que fue originalmente Poppy Playtime, en este caso decidieron hacer un juego que con su simplicidad invitaba a los jugadores a explorar este mundo. Es por esto que hace nada, con la salida de la demo oficial de Amanda the Adventurer capítulo 2, volvemos a sumergirnos una vez más en el lore de esta caricatura infantil, para así descubrir más secretos, como qué fue lo que sucedió con Willy y conocer el verdadero motivo por el cual Amanda es como es. Sinceramente, Amanda la Aventurera es un título que definitivamente merece más tiempo para ser analizado en un video aparte, pero yo les recomiendo muchísimo jugar la primera parte y esperar por la segunda, así como probar la demo que salió literalmente ayer. Gummy Nightmares es un título súper especial, y es que este mascot horror, aunque está muy inspirado en Poppy Playtime y Five Nights at Freddy's Security Breach, está siendo desarrollado por otro creador de contenido. Baby Zone está a cargo del desarrollo de Gummy Nightmares, un juego donde nos estará atormentando unos peluches animatrónicos dentro de un parque en medio de la noche. Nuestro papel será el de ser un niño y tendremos que sobrevivir a todo este parque y a los animatrónicos dentro del lugar, evitando ser asesinados. El juego, si bien tiene una premisa que honestamente creo que es muy simple, tiene algo que lo hace particularmente interesante, y es que a diferencia de muchos otros mascot horror que podrán encontrar por ahí, Gummy Nightmares destalla mucha calidad, teniendo buenas animaciones, actuación de voz y una calidad visual que es inédita. No parece una simple copia barata que ya hemos visto, pues teniendo en cuenta que el director de este juego ha probado una inmensa cantidad de juegos como este, está más que claro que puede ser una oportunidad perfecta para demostrar el potencial que tienen estos jóvenes desarrolladores. La fecha de estreno del juego está pautada para el próximo enero de 2025, teniendo un desarrollo considerablemente largo sabiendo todo lo que ya se ha mostrado. Esta propuesta puede que sea interesante y quizás nos sorprenda a más de uno. Y ya casi para finalizar este video tenemos a Ominous Obscurity, también a cargo de la dirección de otro creador de contenido. Fanchi es un creador de contenido de videojuegos y precisamente se ha animado a proponer otro mascot horror con un tinte un poco más oscuro. De este ya hemos hablado en un video pasado, así que no voy a entrar mucho en detalle. Sin embargo, lo que más me llama la atención de este videojuego es el hecho de que todo el apartado artístico me recuerda muchísimo al videojuego de Don't Starve Together, uno de mis videojuegos favoritos y que sinceramente me parece más interesante que otros juegos de supervivencia. Ominous Obscurity tiene ese algo oscuro, así como el nombre del juego que lo hace destacar por encima de los demás, valiéndose más de esta estética particular y no tan colorida. Lamentablemente no sabemos mucho más allá de su desarrollo o del videojuego en sí, o cuándo puede salir, pero es una de las propuestas a las que estaremos atentos en próximos videos una vez que esté disponible. Todo esto nos demuestra el potencial que tienen estos juegos y el por qué debemos de apoyarnos. Hay muchos proyectos por ahí que valen bastante la pena y que personalmente creo que con el suficiente apoyo pueden incluso mejorar las cosas en las que fallan. Pero ¿tú qué crees? ¿Crees que el mascot horror está decayendo o es que acaso merece mucho más? Déjamelo saber todo abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, yo soy Profe Six y nos vemos hasta la próxima.